Bueno, mientras nos ponen la presentación, bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica y a la Junta. Vamos a tratar de hablar entonces de lo que es el manejo del riñón poliquístico. Sin embargo, considerando que aquí no solamente estamos nefrólogos pediatras, sino otras personas del personal del área de la salud, voy a hacer una breve introducción de lo que es el riñón poliquístico. Perfecto, entonces el riñón poliquístico pues es una enfermedad que es relativa, no es tan frecuente. Existen tres tipos de variantes de riñón poliquístico. El riñón poliquístico autosómico dominante, que es mal conocido como tipo adulto porque aparece tardíamente. Autosómico recesivo, que como todo lo recesivo es más agresivo pero menos frecuente. Mientras este es 2.7 por 10.000 nacidos vivos, este es de 1 en 20.000. Y la enfermedad hepática poliquística autosómica dominante, que está relacionada también con esta fisiopatología. ¿Qué es lo característico? Es un aumento en la proliferación celular, de secreción de fluidos y formación de quistes que están localizados a lo largo de la nefrona. Y estos quistes son los que van a alterar la función renal posteriormente. Brevemente, el riñón poliquístico, que es del cual no me voy a detener a hablar mucho. ¿Por qué? Porque en este no tenemos mayor tratamiento, dado que los pacientes pues son o sea, nacen ya con una enfermedad generalmente muy avanzada y ya tendríamos que hablar prácticamente del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Entonces me voy a enfocar un poco más en lo que es el riñón poliquístico autosómico dominante. Las manifestaciones son tempranas, tienen la característica síndrome de Potter por el oligoamnios, compromiso hepático con fibrosis cerca al 100%, otro tipo de anomalías hepáticas el 45%, y si ustedes se dan cuenta la sobrevida, pues si bien es cierto, es alta, pero son pacientes que están asociados a trasplante renal, a múltiples medicamentos por la enfermedad renal crónica, y pues su calidad de vida no es la mejor. El autosómico dominante, que es el cual me voy a detener a hablar más acá, se presenta con compromiso también de otros órganos, pero ya de menor severidad. Entonces también afecta el hígado, las vesículas seminales, el páncreas, la membrana arenoidea. Y todo esto tiene que ver porque es una enfermedad que se considera una ciliopatía, que tiene que ver con todos estos órganos, ustedes saben que están relacionados con la función ciliar. Tiene también alteraciones vasculares, como son los aneurismas intracraneales, que es una causa importante de mortalidad en los adultos, dilatación del arco aórtico, disección de aorta, prolapso de la válvula mitral, entre otros. La gran mayoría, como son autosómicos dominantes, hay un pequeño porcentaje, del 5 al 10%, que son de novo. En estos es una patología, digamos, que es más relevante en adultos, pero que obviamente empieza desde la edad pediátrica. Entonces, el 50% de los pacientes llega a un estadio 5, enfermedad renal crónica, a los 60 años, y el 70% a los 70 años, de los cuales hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, y el tipo 2 es el que es más agresivo. Cuando encontramos un paciente con quistes renales, no podemos pensar que todo es riñón poliquístico. Hay diferentes tipos de enfermedades y más ahora que tenemos, y se ha hablado ya ampliamente de los estudios genéticos. Bueno, no se puede poner el reloj para darme una idea de cómo voy. Si vemos los quistes renales, entonces desde la infancia hasta los adultos, sí tenemos aquí o enfermedades que son ciliopatías, que no nos vamos a detener acá, el riñón poliquístico autosómico recesivo, que como ya dije es más agresivo. La gran mayoría sí están en la edad media, el autosómico dominante, y ya tardíamente aparece esta enfermedad que es el riñón poliquístico y nefritis intersticial de tipo autosómico dominante. Pero si ustedes ven acá hay muchas otras alteraciones genéticas, entonces no todo lo que vamos a ver con quistes renales es el riñón poliquístico, hay muchas otras enfermedades que están asociadas a esto. Y cuando vamos a clasificar el riñón poliquístico desde la infancia tenemos esto, uno de muy rápida evolución, que generalmente es cuando aparece la enfermedad antes de los 18 meses, otro de rápida, esta es muy rápida evolución, que es cuando aparece entre los 18 meses y los 15 años, y los 18 años, perdón, y el que se asocia ya o se empieza a presentar después de los 18 años, y el paciente que tiene un riesgo. Aquí hablamos que cuando tenemos un riesgo, cuando tenemos padre o madre que tienen riñón poliquístico y sabemos que tiene un riesgo del 50% de poder haber adquirido la enfermedad. Entonces, esta es una clasificación, hay dos clasificaciones, una que es más compleja, esta es más breve. Esta es de este artículo del 2023, en la cual quiero resaltar aquí dos cosas principalmente. Uno, y es que nosotros vamos a mirar a ver qué tiene este paciente dependiendo si tiene o no tiene herencia. Si vemos en un paciente que tiene quistes y tiene herencia, pues lo primero que tenemos que enfocarnos es hacia el riñón poliquístico autosómico dominante. Si no tiene herencia, o sea, si no sabemos qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestro medio,
estudiar a los padres. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay que estudiar a los padres porque es posible que los padres no sepan que tengan la enfermedad. Antes de hacer un estudio genético se tiene que estudiar a los padres y eso es lo que quiero resaltar acá. Pero también quiero resaltar, la segunda es que hay otro tipo de enfermedades, como ya lo dije, que están asociadas al riñón poliquístico, que producen quistes renales y que no necesariamente es el riñón poliquístico autosómico dominante. El estudio genético pues nos confirmaría, sin embargo, en las recomendaciones no a todos los pacientes se recomienda hacer estudio genético. Yo creo que una de las enfermedades en las que de pronto este estudio genético se recomienda en algunas ocasiones omitir, a diferencia de otras enfermedades donde es muy recomendado. Estas son de la guía SCADIGO 2023, donde es más breve, nos muestra lo mismo. ¿Hay o no hay herencia en la familia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar a los padres. Y si el padre sí tiene quistes, pues pensamos en riñón poliquístico autosómico dominante. Vemos muchos pacientes con esto, pacientes que tienen un solo quiste renal. Esos pacientes son pacientes para seguimiento. No tenemos que asustarlos ni ponerlos a leer riñón poliquístico o aquí como una pequeña propaganda, desafortunadamente muchos radiólogos se equivocan de buena fe y colocan riñón poliquístico al multiquístico y entonces el paciente llega asustado porque busca en internet que es un poliquístico, pero por favor el riñón poliquístico es totalmente diferente del multiquístico, que es una displasia y generalmente unilateral. Son múltiples los genes, aquí no me voy a detener, pero para que sepan que ya hay estudios, ya se sabe cuáles son múltiples los genes que están asociados, pero a pesar de que son múltiples los genes y están asociados, no todos los pacientes se comportan igual, hay diferentes variables que van a estar asociadas a esta enfermedad. Entonces el autosómico dominante es el 10% de las causas de enfermedad renal crónica en los adultos, esto es bastante, o sea en pediatría no lo vemos, pero los adultos sí lo ven bastante. Manifestación principalmente tubulopatía que empieza tempranamente y esto empieza tempranamente en los niños, hipostenuria, poliuria, polidipsia, puede haber proteinuria, son pacientes con mayor riesgo de enuresis, 20% de los pacientes pediátricos tienen hipertensión arterial y yo creo que esto es algo fundamental para nosotros y es que tenemos que buscar en estos pacientes hipertensión arterial. Dolor, litiasis, infección urinaria y hematuria son complicaciones más de los adultos, pero se presentan también en los pacientes pediátricos. Esta es la imagen de un adulto, mire el tamaño de los quistes que se puede presentar, no lo vemos en niños, pero para que ustedes se den cuenta que este es un riñón que funciona, pero obviamente algo, pero no va a funcionar al 100% por su condición. Bueno, ¿por qué hablo un poquito de la fisiopatología cuando tenemos que hablar de tratamiento? Y es básicamente porque el tratamiento depende de la fisiopatología. Por ser una enfermedad genética hay una alteración, pero se han descrito diferentes mecanismos, la fisiopatología todavía no se sabe bien y por ende también su tratamiento no es un tratamiento específico. No tenemos en este momento, tratamiento específico para esta enfermedad. Existe la teoría de la doble hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la alteración, pero ¿por qué no empiezan a formarse los quistes a temprana edad? ¿Y por qué los quistes no todas las células se alteran, sino que unas sí y unas no? Y eso tiene que ver con ciertos factores de exposición que no se han podido identificar, el cual hace que unos pacientes empiecen más tempranamente, otros más tardíamente, a pesar de tener la misma mutación, porque también hay pacientes que tienen mutaciones o doble mutación que hace que esto sea de mayor severidad. La patología de la cilia, por ser una ciliopatía, esto está a nivel de la membrana y tiene que ver con la entrada de calcio a nivel intracelular. Y recuerden que el calcio modula muchos procesos inflamatorios y proinflamatorios, pero también regenerativos, y esto hace entonces que hay un sobrecrecimiento y un aumento del tamaño tubular y posteriormente formación de quistes. Y la teoría de las acuaporinas, en las cuales esta acuaporina también tiene la función de transportar agua y por eso uno de los tratamientos es el tolbactam, que tiene que ver con el receptor, que tiene que ver con el transporte de agua. Principalmente la 1, la 2, la 3 y la 11 son las que más se han estado asociadas. Todas estas alteraciones, porque puede ser la sumatoria de todas, induce proliferación celular, incremento de los fluidos, apoptosis celular y más hiperplasia y la formación de todos estos quistes a nivel renal. También dentro de esta teoría, bueno, esto ya lo mencioné, a nivel intracelular, alteración del retículo endoplásmico, alteración de la proteína policistina 1, daño mitocondrial, anormalidades en la proliferación, áreas de nefrogénesis, el defecto de la regulación del pH, y todo esto hace que este riñón, poco a poco en unos pacientes más agresivos, se vaya dañando. De todos los artículos, pues, buscando tratamiento, la verdad, pues, desafortunadamente tengo que decirles que no ha cambiado mucho a los que ya hemos leído antes del tratamiento de riñón poliquístico, pero de todos los artículos creo que este es el que más recomiendo, el que se hace la pregunta, ¿es el riñón poliquístico una enfermedad dulce de inicio a temprana edad? Y creo que es en lo que más me voy a enfocar en esta charla.
¿Qué es lo que pasa? La obesidad del sobrepeso, ¿a qué me lleva? Intolerancia a los carbohidratos, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y sabemos que la obesidad es un proceso inflamatorio sistémico. Estos son los principales indicadores de progresión de enfermedad renal poliquística en adultos. Entonces tenemos que la obesidad es un factor muy, muy importante y tiene muchos factores. La obesidad está asociada de base al deterioro de la función renal. La OMS para Europa, que en teoría Europa no hay tanta obesidad como tenemos en otros países, dice que en este estudio, más o menos de 13.7 millones 400 mil entre los 6 y 9 años, mire que no es los menores de 18 años, sino entre 6 y 9 años ya tenían obesidad grave. Esto es una cosa alarmante que estamos viendo, que todos nosotros los nefrólogos, pediatras y muchas otras especialidades lo estamos manejando. El 60% de los adultos que tienen riñón poliquístico autosómico dominante tienen sobrepeso y obesidad. Mire esto tan alarmante. Son pacientes que vienen y posiblemente con obesidad de temprana edad. Y el crecimiento, que esto es lo que lo hace importante, el crecimiento en los pacientes obesos con riñón poliquístico es mayor del 50% que un paciente que no tiene sobrepeso. O sea, definitivamente la obesidad y el sobrepeso juegan un papel importante en la progresión de esta enfermedad. A mayor tamaño, mayor riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular no están relacionados con el uso de tolvaptan, que más adelante voy a mencionar. Y lo que mencioné previamente, no es infrecuente encontrar en nuestros pacientes pediátricos hipertensión arterial en los pacientes con riñón poliquístico. 20%, algunos hablan inclusive hasta el 31%. Entonces, estos pacientes que vemos acá, si ustedes recuerdan esto no es un riñón poliquístico, estos son pacientes que simplemente tienen obesidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque viene este estudio. Esto lo que quiero mostrar acá para resumir es, si ustedes ven esto, esto quiere decir posiblemente riesgo, el positivo que tiene riesgo, y cuando tiene 2 más, quiere decir que tiene un altísimo riesgo de padecer cuáles enfermedades. Entonces, no descenso de la presión nocturna, que es lo que también se presenta en estos pacientes, hipertensión arterial, diabetes, albuminuria, progresión de enfermedad renal crónica, alteración de la filtración glomerular, procesos inflamatorios y riesgo cardiovascular. Entonces, miren cómo un paciente obeso sin riñón poliquístico se comporta en riesgo prácticamente igual que un paciente delgado con riñón poliquístico. O sea que un paciente obeso, si no se controla, va a tener casi el mismo riesgo que un paciente con riñón poliquístico. Y si sumamos los dos, o sea, si tenemos riñón poliquístico y le sumamos obesidad, pues todos los factores se multiplican. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando tenemos aquí el signo de interrogación, quiere decir que esto también depende del paciente. Puede haber mayor o menor grado dependiendo de otros factores que tiene el paciente. Pero entonces tener tener obesidad puede ser tan deleterio como tener riñón poliquístico en estos pacientes. Entonces ahora sí vamos a empezar un poco la parte del manejo. El manejo de hipertensión arterial, ahora amplío un poco más. Siempre a estos pacientes tenemos que hacerle seguimiento de las proteínas, medirle albuminuria, la cual puede estar presente hasta en el 20% de los pacientes. El tratamiento sigue siendo igual, IECA o ARA2. Infecciones urinarias, ya voy a mencionar. El dolor, entonces en estos pacientes, aquí sí voy a hablar de una vez del dolor. El dolor es poco frecuente en el paciente pediátrico, pero cuando este se presenta, tenemos que tratar al máximo, obviamente no utilizar AINES, sino utilizar otro tipo de analgésico en estos pacientes. La litiasis se maneja igual, o sea, todas las guías dicen que el paciente con litiasis se debe manejar igual que un paciente que no tenga riñón poliquístico. Son pacientes que que tienen mayor predisposición a la enuresis por la poliuria que mencionamos previamente, pero son pacientes en los cuales no debemos utilizar vasopresina. Si vemos un mecanismo de acción, inclusive el tratamiento, que es el tolvaptan, que es un receptor bloqueador del receptor de vasopresina, pues hace todo lo contrario. Entonces, si nosotros le damos vasopresina a estos niños, podemos aumentar la progresión del daño renal. Entonces, por favor, si este paciente tiene enuresis, no vamos a utilizar estos análogos. La hematuria es poco frecuente también y se presenta generalmente cuando hay ruptura de quistes. Aneurismas y otras enfermedades secundarias como enfermedad valvular y cardíaca. Una colega me pidió que averiguara un poco más sobre esto porque está el temor en los pacientes que tienen predisposición. Entonces, el buscar sistemáticamente aneurismas se utiliza en adultos si hay ciertos factores de riesgo, pero no se utiliza en pediatría. Pero siempre está ese riesgo porque yo creo que cuando tenemos hijos todos pensamos o hemos visto inclusive en películas tuvo una hemorragia el niño, tuvo un sangrado y siempre está ese miedo ahí.
Entonces, ese miedo lo tienen los padres que han visto que sus padres, o sea, los abuelos del niño, han tenido una enfermedad cerebrovascular y entonces dice, venga, doctor, y mi hijo que también tiene riñón poliquístico lo va a hacer porque no lo estudiamos. En realidad, guías no recomiendan estudiar complicaciones secundarias por debajo de los 18 años. No lo recomienda de base, pero se puede, inclusive algún artículo dice, si hay mucha ansiedad en la sospecha, pues se puede hacer una resonancia de este paciente. Pero pensaría yo que es más para pacientes adolescentes o pacientes cerca de los 18 años. Y se tiene que hacer pues siempre una adherencia a lo que es la transición de adultos. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, las guías, aquí están las guías 2023 y la guía 2019, estas son las CADIGO, son las más recientes, donde dice que se tiene que hacer un monitoreo anual, como ya se sabe, en pacientes mayores de 5 años o que midan más de 120 centímetros, si la toma de la presión arterial en la consulta es mayor al percentil 75. Y a estos pacientes se le tiene que hacer necesariamente un monitoreo ambulatorio de presión arterial. O si vemos que hay un crecimiento rápido del tamaño de los quistes renales. El objetivo del tratamiento es tener una presión por debajo del 50% para el paciente o en su defecto por debajo de 110/70. En estos pacientes se debe hacer seguimiento, por lo menos un ecocardiograma anual, si tiene una hipertensión arterial establecida. El tratamiento definitivamente como la hipertensión arterial y ECA o ARA2, pero no combinados. No se recomienda utilizar estos pacientes combinación de IECA o ARA2 ni para hipertensión ni para reducir la proteinuria. Lo que sí se puede es ajustar o aumentar la dosis. La restricción de sodio, ya lo sabemos, el ideal o lo que se recomienda es menos de 2.300 miligramos al día, pero el promedio de consumo en Estados Unidos está alrededor de 3.300 miligramos día y yo creo que eso en Colombia también lo estamos teniendo cada día más. El estilo, lo que más hace énfasis en las guías y este artículo también es en los estilos de vida saludable. ¿Y por qué hablan de una enfermedad dulce? Porque hay ciertos estudios, esto en realidad la gran mayoría son en ratones, donde se ha visto que restricciones en la alimentación, o sea, restringirles a ciertos ratones, habla de un estudio específico donde la restricción del 23% de los alimentos, del porcentaje de los alimentos, disminuyó considerablemente el crecimiento de los tamaños renales. Entonces se habla de otras posibilidades, como la dieta cetogénica, por lo menos que en algunos pacientes, o por lo menos algunos periodos prolongados de ayuno también pueden mejorar, pero pues esto obviamente no aplica para niños, pero para tener en cuenta, más que hacer ayunos prolongados, tener en cuenta que lo que más tenemos que tratar en estos pacientes es evitar que sean obesos, que tengan sobrepeso. La metformina está asociada, por el mecanismo que tiene con el metabolismo de la glucosa, está asociada en que mejora, disminuye el crecimiento de los tamaños renales, pero además de eso se asocia en su tratamiento, se utiliza como un coadyuvante para manejo de la metformina, para manejo del tolvaptán, disminuyendo los efectos adversos que tiene el tolvaptán. Y si el paciente de base tiene una intolerancia a los carbohidratos, pues tendríamos un manejo dual ahí, que es utilizar metformina tanto para su intolerancia a los carbohidratos como para el manejo de la enfermedad renal poliquística. Y eso en pediatría, pues creo que cada vez estamos más cerca de la posibilidad de utilizar en ciertas patologías este medicamento, los SGLT2 y otros medicamentos que están saliendo afines para manejo de estos pacientes con problemas de dislipidemia. El manejo de las infecciones, entonces, son más frecuentes, pero las guías se deben manejar como cualquier otro paciente. O sea, las infecciones se tienen que manejar como las guías normales. La parte de infecciones de quistes son menos frecuentes y se presentan como muy parecido a una pielonefritis. ¿Para qué tener en cuenta esto? Que en los quistes las cefalosporinas, las penicilinas y los aminoglucósidos casi no penetran. Entonces, ahí es cuando sí recomendamos este tipo de antibióticos, las sulfonamidas y la ciprofloxacina en pacientes que pensamos en infección de los quistes. Estas son las guías, lo que ya mencioné. Entonces son pacientes que se debe hacer diagnóstico, al hacer diagnóstico medir la presión arterial, mejorar estilos de vida, el uso de IECA y ARA2. ¿Cuándo diagnosticar y cuándo informar? Esto es una pregunta muy grande porque tenemos el padre que quiere saber si su hijo lo tiene o no. Pero si le hacemos un diagnóstico temprano y esto no nos va a cambiar la conducta, entonces ¿cuándo lo hacemos, cuándo no? Vamos a generar ansiedad en el paciente, vamos a generar ansiedad en el padre, el niño a temprana edad, si le hacemos, por ejemplo, un estudio genético, va a decir si tengo la enfermedad y va a estar estresado. Esto la verdad es una disyuntiva ahí bastante grande de si le vamos o no le vamos a hacer un diagnóstico temprano a estos pacientes, que siempre tiene que ir de la mano con lo que la familia quiere y el mejor beneficio del paciente dependiendo de lo que se encuentre. El manejo específico, entonces, tolvaptán es un antagonista del receptor de vasopresina, tiene múltiples efectos adversos.
no se recomienda en menores de 18 años. O sea, no está indicado, las guías no han cambiado, no se utiliza en el paciente pediátrico. Estas son las indicaciones que se utilizan en adultos, la clasificación de Mayo, dependiendo del crecimiento renal, o una disminución de la tasa de filtración glomerular progresiva, o este score, pero este score es para pacientes mayores de 35 años, que no aplica para el paciente pediátrico. Hay muchos otros que están en estudio, mTOR, sirolimus, everolimus, muchas complicaciones, análogos de la somatostatina, generalmente asociados a enfermedad hepática, lixivaptan, que tiene menos hepatotoxicidad, que es uno de los efectos adversos, pero todavía están estudios en adultos, nada para pacientes pediátricos, inhibidores de la glicosilciramida sintasa, vanglustat, todos estos están en estudio, factor nuclear eritroide, bardoxolone, modulador del regulador de transmembrana de conductancia de fibrosis quística, lumactafor, análogo de la biguanidas, que es la beformina que, como ya dije, asociado, se usa como un coayudante del tolvaptan, inhibidores microRNA. Se cree también que reducir el ácido úrico y las estatinas por su efecto antioxidante también ayuda a estos pacientes. Estos son todos los posibles mecanismos de acción que tienen que tiene para poder disminuir el rápido crecimiento de los quistes renales, que es lo que está asociado a la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, como ustedes pueden ver, son múltiples y por eso no tenemos un tratamiento específico. Desafortunadamente, los procesos de las cilias y todos los procesos que tienen que ver con el crecimiento celular, pues no solamente son de la célula tubular, son de todo nuestro organismo y por eso la gran mayoría de medicamentos que hasta ahora se han sacado tienen muchos efectos adversos y todavía no están aprobados. El pronóstico depende básicamente del crecimiento del tamaño renal. Entre más rápido sea, más rápido va a caer la filtración glomerular y ya hablé de lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica en los pacientes adultos. Y entonces decimos, bueno, entonces no hay nada. No, yo pienso que sí hay mucho. Hay mucho porque yo creo que el ejemplo que yo quiero poner acá, por ejemplo, es cuando estudiamos o nuestros profesores nos enseñaron que tenemos que indagar muy bien si el paciente no preguntar orina bien, sino cuántas veces va a orinar, ¿sí? O sea, esas preguntas específicas de que la me dice, sí, doctor, él está bien, él está bien. Creo que la oportunidad de hacer un interrogatorio como, por ejemplo, no come bien, sino venga, y el Milo, porque el Milo es normal. O sea, no, doctor, él come muy bien. Su Milo es normal todos los días. Y él toma gaseosas. No, él no toma gaseosas, él solamente la ponimalta, porque esa es bebida de campeones. O sea, cosas como esas. O, ¿qué es comer bien? Comer bien es que en nuestro medio se come mucha harina, pero generalmente no se come verdura todos los días. Esa es la realidad de nuestro medio. Casi no hay verduras en los alimentos y hay muchas harinas. Entonces yo pienso que es tener la oportunidad en medio de la dificultad cuando tenemos un diagnóstico de estos, que es un diagnóstico sombrío, que si el papá ya está en diálisis o la mamá ya está en diálisis, hay la preocupación, la incertidumbre. Podemos hacer mucho para que este paciente no progrese en enfermedad renal crónica o por lo menos que esta progresión sea lo más tardíamente posible y ver de esto una oportunidad. Muchísimas gracias.